Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que se vienen conectando. Eh, Hoy nos toca la última clase, la clase de cierre de esta serie que hemos estado viendo, analizando los primeros 9 versículos de Josué capítulo 1, donde Jehová le dice a Josué que sea fuerte y que sea valiente. Una de las cosas que observamos desde un principio cuando introducimos estas clases es que no le está preguntando Dios a Josué que cómo se siente y como si se siente bien y fuerte y valiente. Es un mandamiento, le está diciendo, le está instruyendo, le está obligando a ser fuerte y ser valiente. Y eso significa que para nosotros también fortaleza y valentía son opciones, son decisiones que tenemos que tomar. Por las últimas 7 semanas, hemos ido desarrollando cada uno de estos puntos que está en la pantalla, de las diferentes cosas que vemos ahí en esos primeros 9 versículos. Y hoy vamos a tocar ese último punto que dice que la fuerza y la valentía están ancladas por la palabra, por la ley de Dios. Y vemos eso en los versículos 7 al 9. Si quieren ir ahí un momentito, versículos 7 al 9. Leemos esto, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que seas fuerte y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fuerza y valentía están ancladas por la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Voy a cerrar esta pantalla para que nos podamos enfocar en los pasajes que vamos a estar analizando. Entonces, vamos a empezar hablando un poco acerca de la palabra de Dios en sí, como tal, ¿verdad? Y la palabra de Dios es lo que viene de la mente de Dios, lo que viene de los labios de Dios. Ahí en Isaías, si alguien me puede ayudar con este pasaje, Isaías 55, del 8 al 11, si alguien puede abrir su micrófono, por favor, y leerme Isaías 55, 8 al 11, por favor. Ya le leo, mi hermanito. Gracias. Isaías 8, Isaías 55, 8 al 11. 55. Yo tenía la Biblia lejos. Del 8 al 11. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de los pensamientos de Dios. Y aquí nos dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros, sus caminos más altos que los nuestros. Um, y la idea aquí es que esa palabra es importante y es productiva, ¿verdad? Y como dice en el versículo 10, que riega la tierra, hace germinar y producir la semilla y siembra. Así es la palabra de Dios que sale de su boca, que no volverá a él vacía. La palabra de Dios es importante y eso no les estoy diciendo nada que no sabemos, ¿verdad? La palabra de Dios es increíblemente importante. Cuando vamos al Nuevo Testamento y hablamos de la palabra de Dios, nos encontramos con pasajes muy conocidos como Hebreos 4, 12 y 13. Si alguien puede leer eso, por favor, Hebreos 4, 12 y 13.
Si alguien no se ofrece, voy a No, escoger. hermanito. Adelante. Hebreos Claro, 4. yo estaba esperando que se ofreciera cualquiera, pero bueno, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok, entonces vamos a estar pensando en muchas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios esta noche, pero quiero que pensemos en estos dos pasajes que acabamos de leer juntos, ¿verdad? En Isaías, mis pensamientos son más altos que los tuyos y mi palabra produce. Y aquí vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Um, pero la palabra de Dios es viva en el sentido de que es hasta personificada. El versículo 13 habla de la palabra de Dios teniendo ojos. Um, la palabra de Dios es una persona, de la forma que se describe aquí en Hebreos 12. Vamos a hablar un poco más de eso al ratito. Vamos a leer un pasaje más ahorita en esta parte inicial, que es segunda de Timoteo 3 del 14 al 17. Y otra vez, quien quiera abrir su micrófono y leer, adelante. Y si nadie Le lo hace, ayudo, hermanito. gracias, Nelly. Segunda de Timoteo 3, Ajá. 14 al 17. del 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, vamos a adicionar este pasaje a esos otros dos que leímos. En Isaías, la palabra es productiva, ok. En Hebreos 4, la palabra es viva y eficaz. Y aquí nos damos cuenta que la palabra es útil, versículo 16, para enseñar, redarguir, corregir, pero el fin es que el hombre se perfeccione, para que el hombre sea perfectamente o enteramente preparado para trabajar. Y acuérdense lo que Dios le dice a Josué en lo que leímos al principio. Tú tienes que asegurarte que la palabra de Dios esté en tus labios, en tu mente y en tus acciones para que seas prosperado. O sea, yo quiero que te vaya bien en esta campaña de invasión de la tierra prometida, y para que te vaya bien, tú tienes que asegurarte de que la palabra de Dios esté contigo, que estés siendo guiado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es productiva, es viva y es útil. ¿Ok? Quiero que recordemos eso mientras hablamos de los detalles. Ahora, vamos a regresar un momentito ahí a a Josué 1, nuestro texto principal, porque algo que se dieron cuenta mientras leímos es lo que le dice Jehová a Josué, lo que tiene que hacer con la palabra, con la ley. Y le dice en el versículo 8, y esto es bien importante, dice, este es Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Hay tres aspectos importantes de la palabra de Dios, de la ley de Dios, del consejo de Dios. Tiene que estar en nuestros labios,
tiene que estar en nuestras mentes o nuestros corazones y tiene que estar en nuestras acciones. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios, tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios y obviamente tenemos que aprender a hacer la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo varios pasajes que hablan de cada una de esas cosas. Y son muchos pasajes y los vamos a leer rápidamente y después vamos a detenerlos un poquito más después de leer estos pasajes para ver algunos puntos más detenidamente. Pero vengan conmigo aquí rápidamente vamos a ver estos pasajes. Hablando de hablar la palabra de Dios, tenemos pasajes como Efesios 6:17 que nos dicen que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Ok? Y la espada del Espíritu es lo que utilizamos, lo que sale de nuestra boca. ¿Se acuerdan de esa imagen de Jesús en Apocalipsis 1? Que tiene la espada saliendo de su boca. Nuestra arma para defendernos en este mundo es la palabra de Dios. Y en Marcos 16:15, Jesús le dice a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio. La palabra de Dios tiene que estar en los labios de los seguidores de Jesús. Y Romanos 1:16, otra vez, estos pasajes los estoy citando rápidamente porque nos los conocemos todos. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para todo el que cree, al judío primeramente y también el griego. ¿Okay? La palabra de Dios, no me avergüenzo de hablarla, porque reconozco qué tan valiosa es. Primera de Pedro 3:5, porque así también no, ese pasaje no estaba bien. Bueno, vamos a saltar ese porque lo anoté mal. Romanos 10:9, hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros labios, en nuestras bocas. Y hay un pasaje más que no me voy a poner a pelear con los traductores de la Reina Valera, pero en Efesios 3, Efesios 4:15, perdón, leemos, en la Reina Valera dice que hay que seguir la verdad en amor, pero la palabra actualmente en el griego es hablar la palabra de Dios en amor. Hay que hablar y repetir y hablar la palabra de Dios en amor. Y ese pasaje de Primera Pedro, perdón, era Primera Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ok? Otra vez, la palabra de Dios está en nuestros labios y la hablamos y la repetimos y la referimos porque entendemos lo valiosa que es. No nos avergonzamos de ella, sabemos que tiene poder de salvación, la hablamos en amor, la hablamos con humildad y la hablamos con confianza, sabiendo que esa palabra puede salvar almas, puede cambiar vidas. ¿Okay? La palabra de Dios tiene que estar en nuestros labios y el ser fuerte y valiente en este mundo, en este siglo, en esta sociedad, sí, significa que tenemos que estar dispuestos a dejar que la palabra de Dios salga de nuestras bocas. Que la gente sepa que quien está hablando es Dios y no nosotros. ¿Ok? Pero en Josué 1 no solamente hablaba de que la palabra de Dios está en nuestras bocas, también dice que tiene que estar en nuestras mentes. Dice, meditar en ella día y noche. Mira lo que dice Salmos 1 y 2. El primer salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche.
¿Ok? ¿En qué meditas? ¿En qué piensas durante el día? Tú puedes decir que la palabra de Dios está en tu mente y está en tu corazón día y noche. Porque si no está en tu corazón, ¿cómo vas a esperar que salga de tus labios? ¿Okay? Salmos 119, pudiéramos leerlo todo, no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero Salmo 119, 97, o cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día medito en tu ley. ¿Por qué? Porque amo tu ley. Todo el día medito en tu palabra. ¿Por qué? Porque amo tu palabra. Y ahí mismo en Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y me mencioné al principio de este punto que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, y en este versículo dice que tiene que estar en nuestro corazón, pero en la Biblia la mente y el corazón es lo mismo. ¿Okay? Cuando hablamos del corazón, el corazón bíblico está aquí arriba. ¿Okay? Y cuando hablamos de que la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. ¿Okay? La usas bien porque meditas en ella día y noche. La usas bien, no solamente porque la lees y la repites, pero porque está en tu mente, está en tu corazón. La usas bien porque la has internalizado. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer para poder hablar la palabra de Dios como la debemos de hablar, para que esté en nuestros labios. Primero, tenemos que instalarla en nuestras cabezas. Y me gusta mucho la forma que habla de esto en Santiago, y de hecho, vamos a proseguir al siguiente punto, pero Santiago habla de las dos cosas, ¿verdad? Porque Santiago habla obviamente de ser hacedores de la palabra, pero antes de poder ser hacedores de la palabra, ¿cómo describe la palabra? En el versículo que 19, 20, por ahí, bueno, vamos a ir ahí, a Santiago 1, si alguien me lee del 19 al 25. Santiago 1, 19 al 25. Ok. Santiago 1, 19 al 25. Por favor. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ok, vamos a estar aquí estacionados un momentito aquí en Santiago 1 para terminar de entender bien este punto, ¿verdad? Hablamos desde Josué 1 que la palabra tiene que estar en tres lugares, ¿ok? Tiene que estar en nuestros labios, tiene que estar en nuestros corazones o nuestras mentes, que es la misma cosa, y tiene que estar en nuestras acciones. Y lo interesante de Santiago 1 es que en realidad todo el capítulo 1 está hablando de nuestra relación con la palabra o el consejo o la sabiduría de Dios. Empieza hablando de la sabiduría de Dios desde el versículo 3 al 5. Y aquí cuando habla, versículo 19, de ser pronto para oír y tardo para hablar, está hablando de cuando Dios te está hablando, debemos de adoptar esas actitudes, ¿ok? Cuando Dios me habla es cuando tengo que ser pronto para oír y tardo para hablar. No tengo que estar interrumpiendo yo a Dios. Y hasta más tardo para enojarme, porque muchas veces
Cuando te enfrentas con un pasaje que te desafía, que te llama la atención a algo que estás haciendo mal, la reacción es enojarte, ¿verdad? Cuando escuchas un sermón, el predicador te dice que tienes que parar de hacer algo, no, yo me voy de aquí y no escucho más eso, no, tú tranquilo, tardo para orarte, pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que obra la justicia de Dios? Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios en tu mente, en tus labios y en tus acciones, eso es lo que obra la palabra de Dios. Y entonces desechas toda inmundicia y abundancia de malicia y mansamente recibes, y aquí es la frase que mencionaba hace rato, la palabra ¿qué? Implantada. La palabra de Dios tiene que ser correctamente instalada en nuestros corazones. Y esa palabra implantada es muy importante, ¿verdad? Porque de poco me sirve la Biblia en la mesita, en el comedor o en el tablero de mi camioneta. Si esa palabra de Dios no está implantada en mi ser, en mi mente, en mi corazón, no va a poder salvar mi alma, no va a poder obrar justicia en mí, no va a poder cambiar mi vida. Y recordémonos lo que leímos en Josué. Es interesante que de los 3 lugares que Dios le dice a Josué que tiene que estar la palabra, él ni menciona el oído. Menciona la boca, menciona el corazón y menciona las acciones. ¿Y por qué no menciona el oído? ¿Verdad? Aquí dice que hay que ser prontos para oír, pero el oído solamente es la puerta por la cual la palabra entra en nuestros corazones. Y de hecho Jesús enseña allí en el Sermón del Monte del necio y del sabio, ¿verdad? Y se darán cuenta que ambos oyeron la palabra de Dios. El necio oyó la palabra, pero no la puso en acción, no la obedeció. O sea, oír la palabra de Dios no te hace especial. Oír la palabra de Dios no cambia tu vida. Oír la palabra de Dios no tiene ninguna mágica. Tiene que ser implantada en tu corazón. Y claro, entra por el oído, pero no se queda ahí. No se queda ahí. Y ninguno de estos pasajes dice, o sea, el lugar más importante donde debes tener la palabra de Dios es en tu oído. No, 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 no. Entra por el oído, pero si no penetra hasta tu corazón, si no está implantada en ti, para que después salga por tu boca y se vean tus acciones, entonces no ha sido implantada correctamente. Dios le dice a Josué, Santiago nos dice a nosotros, Jesús enseña lo mismo, hay que dejar que la palabra de Dios penetre hasta nuestros corazones, entre a través de los oídos, ¿cierto? Pero hasta el mero centro de nuestro ser, de nuestros pensamientos, para que después salga por nuestras bocas y por nuestras acciones. Por eso llega al versículo 22 y dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, de poco te sirve escuchar un sermón si no lo vas a poner en acción. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera el espejo en su rostro, se considera, se ve a sí mismo y se olvida. Es un oidor olvidadizo. No seas un oidor olvidadizo, dice el versículo 25, sino sé un hacedor de la obra. Y entonces vas a ser bienaventurado, que es muy parecido a lo que Jehová le dice a Josué. Para que te vaya bien, para que tengas éxito, tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón, en tus labios y en tus acciones. ¿Preguntas, comentarios, observaciones hasta ahorita? Creo, hermano Vicente, buenas noches. Hola, Joel. Creo que lo que dice Apocalipsis capítulo 1, él inicia también con lo que tú estás realizando, ¿no?
La primera de 7 bienaventuranzas que hay en Apocalipsis. En 1.3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cercano, ¿no? Siete bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis y una de ellas habla acerca de la bienaventuranza de la palabra de Dios, ¿no? No solamente de ella, sino de los que la oyen, de los que la guardan, ¿ok? Y de los que la leen. Eso es interesante porque yo creo que una de las cosas que hizo Jesús para vencer al mundo fue eso, precisamente, analizar, tener la palabra de Dios siempre presente, siempre, siempre, porque él siempre decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que es el que me manda, que a nosotros nos manda precisamente esto, ¿no? Y la batalla es ruda, la batalla es difícil. Si es difícil con la palabra de Dios, imagínate sin ella. Entonces, por eso Apocalipsis inicia la estructura, su presentación con esa idea, ¿no? Era el comentario, hermano Vicente. Claro. Eso, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Porque me gustaría profundizar un poquito más este concepto, esa idea, antes de finalizar este punto. Estamos hablando otra vez de ser fuertes y valientes y la importancia de tener la palabra de Dios presentes durante ese proceso de fortaleza y de valentía. Estamos hablando de tenerla en nuestras mentes, diagonal corazones, en nuestros labios, en nuestras bocas y en nuestras vidas, porque vivimos esa palabra. Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Un momentito, y si tienen forma de abrir dos pasajes al mismo tiempo, vamos a estar en Deuteronomio 30 y en Romanos 10, porque Pablo cita Deuteronomio 30 cuando está escribiendo Romanos 10. Pero primero Deuteronomio 30 del 11 al 14. Leemos lo siguiente, dice... Esto es Moisés hablando con el pueblo, y esto es un poco antes de lo que leímos de Josué, en Josué 1. Y aquí Moisés está hablando con el pueblo y dice, mira, este mandamiento, estamos hablando del mandamiento, de la palabra de Dios, de la ley, de lo mismo que estamos hablando, que te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra. Y mira dónde está. Está en tu boca, está en tu corazón, para que la cumplas. Ahí están los tres sitios donde tiene que estar plantada la palabra. Está en tu boca, está en tu corazón, para que la puedas hacer, para que la cumplas. No es difícil, no es lejos. Dios, cuando hablamos de que la palabra está implantada en nosotros, según Santiago 1, ¿quién es quien la implantó? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién puso la palabra? Fue Dios. O sea, tú no tuviste que ir a buscarla, tú no tuviste que ir al cielo o cruzar el mar o trepar una montaña. Llegó a tu vida la palabra de Dios. Él la implantó en tu corazón, en tu boca, pero lo hizo con el fin de que la hagamos, de que la cumplas. Eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Ahora, bien interesante, Pablo cita más o menos esto en Romanos 10. Y digo más o menos porque le cambia el sentido un poquito. Y en Romanos 10, empezando en el versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?
Eso es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, ya lo leímos el versículo 9, que si confesaros con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todo esto está hablando, según Pablo, de la justicia que viene por la fe. Ahora, un poco más abajo, él dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ese pasaje también lo conocemos. Entonces, la fe viene por la palabra de Dios, pero la fe obra justicia porque la palabra de Dios nos hace cumplirla cuando está plantada en nuestros labios y en nuestros corazones. Versículo 8, esta palabra está en tu boca y en tu corazón, Deuteronomio 30, para que la cumplas. Pero no sé si se dieron cuenta que Pablo, cuando disque cita Deuteronomio 30, le cambia un poco el sentido, porque no está hablando del mandamiento que se ha entregado en una charola al pueblo, está hablando de Cristo. ¿Se dieron cuenta? Lo que Moisés habla del mandamiento, de la ley, Pablo habla la misma cosa del Cristo. Otra vez, ahí en el versículo 6, a la mitad del 6, ¿quién subirá al cielo? Eso es para traer abajo a Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo habla de Cristo, pero Moisés habla de la ley, de la palabra? Y eso es lo que les mencioné hace un rato, que la palabra de Dios es personificada en Cristo. Todos conocemos Juan 1:1. En el principio era el verbo. Esa es la traducción de la Reina Valera, pero la palabra ahí, verbo, es la palabra griega logos, que simplemente es la palabra palabra. En el principio era la palabra. Y es la misma palabra que aparece en todos estos otros pasajes del Nuevo Testamento, que son traducidos palabras. O sea, Hebreos 4:12, cuando habla de la palabra de Dios, es la palabra logos. Y aquí, en Juan 1:1, en el principio era el logos. O sea, estamos hablando de la misma cosa. En el principio era la palabra. ¿Y por qué? ¿Cómo que en el principio era la palabra? Pues regresa a Génesis 1. ¿Cómo fue creado el mundo? Cuando Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, hágase esto. Y Dios dijo, la palabra de Dios estaba ahí haciendo la creación. ¿Okay? Desde el principio existía la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y puedes leer eso, verbo o palabra, es lo mismo. ¿Okay? Versículo 14, que también nos lo sabemos de memoria, y esa palabra, ese verbo, fue hecho carne y ¿qué? Habitó entre nosotros. Y ojalá eso significa que habitó en nuestros corazones, y habitó en nuestros labios, y habitó en nuestras acciones. Ese es el deseo de Jesús. El deseo de Jesús es que Él habite en ti, que Él esté en tus labios, que Él esté en tu mente, en tu corazón, y que tú vivas una vida que lo manifieste a Él. Dice otra vez el versículo 14, aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De hecho, cuando Jesús está hablando durante su ministerio con los fariseos, por ejemplo, Él les dice, un momentito, en Juan 5, versículo 38, Él le dice a los fariseos, ustedes no tienen su palabra, la palabra de Dios, morando en vosotros. O sea, para el judío, la idea, según Jesús, cuando Él viene y redarguye a los fariseos, es que el problema con ustedes es que no han dejado que la palabra de Dios sea parte de sus vidas. Se la saben de memoria,
Quizás esté bien metida en sus oídos, ¿verdad? Pero no mora en vosotros. La palabra de Dios tiene que morar en nosotros, pero la palabra de Dios es Jesús. Si Jesús mora en ti, la palabra de Dios mora en ti. Si Jesús está en tus labios, la palabra de Dios está en tus labios. Si Jesús está en tus acciones, si vives como Jesús vivió, la palabra de Dios está en tus acciones. Y otra vez, esa fuerza, esa valentía viene de eso, viene de la palabra de Dios, que es el mismo Cristo, morando en nosotros, en nuestros labios, en nuestras mentes y en nuestras vidas. Me gusta mucho lo que dice Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis. ¿Okay? Si la palabra de Cristo mora en abundante en vuestros corazones, vas a estar haciendo muchas cosas. Si la palabra de Dios, si Cristo mismo mora en abundancia en tu corazón, ¿qué tipo de cosas vas a estar haciendo? Y para que puedas, versículo 17, para que todo lo que hagas sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Eso va a ser automático si el versículo 16 se cumple. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, entonces automáticamente nuestras acciones, todo lo que hacemos, va a ser para la gloria del Señor. Y otra vez, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar que Dios implante su palabra, corazón, labio, vida. Y así podemos ser fuertes y valientes en esta vida, en este mundo. Necesitamos la morada de Jesús con nosotros. Necesitamos que Él viva con nosotros, que viva en nosotros. Porque Él es la palabra de Dios. Y por eso cuando leemos pasajes como leímos en Hebreos 4, y les dije que Hebreos 4 habla de la palabra de Dios como una persona, mira otra vez lo que dice el versículo 13 de Hebreos 4. Se me olvidó aquí el libro correcto, perdón. Ahí está. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Pero ¿de qué? ¿De qué está hablando en el versículo 12? Está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es tu Biblia. La palabra de Dios es algo que es vivo y eficaz. No me malentiendan. La Biblia es muy importante, pero la Biblia no te sirve si no está implantada en tu corazón. Sabemos, todos hemos visto las películas del Drácula, quién sabe qué, que usan una Biblia como un escudo, ¿verdad? Eso no es cierto. O sea, ese libro, esa tinta, esas hojas, no son mágicas. El poder está en las ideas, en los conceptos, en el entendimiento, en lo que se puede implantar en el corazón. Y cuando la palabra de Dios, en la persona de Dios, se instala en nuestras bocas, en nuestras mentes y en nuestras vidas, ahí está el poder para ser fuertes y valientes en este mundo. O sea, yo no soy fuerte y valiente porque tengo la Biblia en el tablero de la camioneta. Soy fuerte y valiente porque tengo la palabra de Dios en mi corazón. Y esa es la diferencia. Tenemos que ir más allá de cargar la Biblia con nosotros. Tenemos que llevar la palabra de Dios dentro de nosotros.
Y ese concepto tenemos que entenderlo bien y profundizarlo para poder vivir las vidas y ser las personas que Dios nos está llamando a ser. Fuertes y valientes en este mundo, anclados por la palabra de Dios que está en nuestros labios, en nuestros corazones y en nuestro andar, en nuestro caminar de día a día. Vamos a regresar para concluir otra vez, ya que hoy es la última lección en esta serie de Josué, y vamos a tomar un receso hasta nuevo aviso después de esta clase de hoy, pero me gustaría terminar leyendo otra vez nuestro pasaje principal, Josué 1, del 1 al 9, y después de leer, les voy a dejar con 3 versículos que ya los leímos en la primera lección, los vamos a leer otra vez para el cierre, pero déjenme poner esto en la pantalla una vez más para que lo puedan ver mientras leo. Y ahí están los 7 puntos que estudiamos las últimas 7 semanas. Mientras leemos, los pueden ir recordando. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente sé fuerte y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que seas fuerte y que seas valiente. Te mando que seas fuerte y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así como Josué, nosotros también tenemos ese desafío de Dios, y las mismas palabras, las mismas instrucciones aplican a nosotros. Tenemos que tomar la decisión de ser fuertes y tomar la decisión de ser valientes. Y les dejo con estos 3 pasajes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Que Dios les bendiga, hermanos. Sean fuertes, sean valientes y sigamos adelante. Si alguien tiene algún comentario, alguna observación antes de la oración final, tenemos unos minutitos más. Solamente me hiciste recordar Isaías 66, la parte del versículo 2, la segunda parte donde dice: pero a este miraré, el que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra, indicando que necesita penetrar nuestro corazón la palabra de Dios.
Si no nos conmueve, no podemos hacer nada, ¿no? La palabra de Dios les conmovió a los primeros israelitas que escucharon el día de Pentecostés. Y compungidos de corazón le preguntaron a los apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Y cuando hablemos, tenemos que llegar al corazón de la persona. Y el poder está en la palabra que es Cristo Jesús. Cuando la gente se dé cuenta qué es lo que está recibiendo, debe de temblar. Eso. Por eso De hecho, que- hay varios pasajes donde dice que Dios habla al corazón. Ahí es donde Dios se quiere comunicar, ahí es donde Dios se quiere dirigir. Él no habla a nuestros oídos, Él habla a nuestro corazón. ¿Alguien más? Si no, vamos a quedar despedidos en una oración. Richard, ¿te puedo molestar a ti para abrir tu micrófono y dirigirnos en la oración de cierre, por favor? Sí, Señor. Vamos a orar. Excelentísimo Padre y celestial bendito, gracias, Señor, te damos por este hermoso día que hoy nos ha regalado, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, eh, escuchar tu palabra, escudriñar tus escrituras, Señor, porque sabemos que hay algo para nosotros, para nuestro porvenir, Señor, para llevar ese mensaje de salvación a los que necesiten, Señor. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos da para poder tener esa fuerza, esa voluntad y saber, Padre, de que tú estás siempre con nosotros, dándonos ese apoyo incondicional, como siempre lo haces, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, saber más de ti, Señor, involucrarnos más en tus cosas, Señor, en ese trabajo que tenemos cada uno de nosotros, que hemos sido escogidos por ti, Señor, desde antes de saber nosotros, ya tú lo sabías, Señor, estábamos ahí en esa lista, Señor, para ti, Señor. Aquí estamos, Señor, tus hijos, danos fuerza, danos voluntad y sobre todo amor, Señor, amor, amor y amor para poder llevar ese mensaje, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestro hermano Vicente, Señor, nuestro hermano Roberto, Señor, dale salud, fuerza para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos en este momento compartir tu palabra y en el nombre de tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse, me animan mucho. Vamos a estar anunciando la próxima serie de clases que las comenzaremos, no sé, en noviembre quizás. Vamos a tomar por lo menos un par de semanas de receso. No sé que papá va a estar viajando los próximos 2 viernes, como quiera, y tenemos muchas otras actividades aquí. Pero les estamos avisando de con qué vamos a seguir y cuándo vamos a empezar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Amén.